Yo vengo a hablaros del programa Plus 55. Vamos a ver si la... Le tengo que dar al play, es que no lo sé muy bien. Enfocando hacia arriba. A ver si hay suerte. Vale. Bueno, yo vengo a contaros qué es Plus 55. Yo estoy convencida de que muchos de los que estáis en esta sala ya lo conocéis, pero por si acaso, pues yo voy a explicar un poco. Para mí, Plus 55, aparte de ser un programa de ocio y participación que el Ayuntamiento de Donosti, desde su Departamento de Acción Social, promueve, es la evolución de una actitud. Vale. Esta es la actitud. Esta es una actitud que nosotros intentamos promover cuando la gente se acerca a nosotros. Y estas son las preguntas que nosotros nos vamos haciendo cada vez que alguien viene y que nos hacemos nosotros mismos, los dinamizadores del equipo de Plus, junto con las personas que vienen a preguntarnos pues, cómo orientarse, qué hacer, y es pues, cómo me comporto, cómo me siento, cuáles son mis expectativas, en qué creo, qué espero y con quién me relaciono. Todas estas son las cosas que nosotros intentamos abordar desde lo que luego al final se traduce en actividades. Plus 55 comenzó como un proyecto, comenzó como una petición de la ciudadanía donostiarra para generar un nuevo hogar en el barrio de Amara, y lo que se quería generar era una alternativa diferente de ocio y tiempo libre a lo que entonces eran los hogares del jubilado. La intención era que las personas mayores se acercaran a las casas de cultura o a los recursos comunitarios en general, pero de una manera normalizada, sin que fuera un gueto. Informar sobre las alternativas de ocio, fomentar la participación, tengo aquí el chivato, y aquí, fomentar su participación desde la premisa del envejecimiento satisfactorio, es decir, que todos disfrutáramos de esas actividades, y enriquecer sus redes sociales. Desde los 55 hasta los 90, ya lo han dicho muchos ponentes y Maite Sancho esta mañana, hay una diversidad, una heterogeneidad de perfiles que tienen necesidades muy distintas. Es decir, repitiéndome y parafraseando a Maite, café con leche para todos ya no vale, porque si bien antes los mayores entraban dentro de un mismo marco, ¿no? Ahora ese marco tiene muchos compartimentos y hay tantas necesidades, no como edades, sino como personas. Todos coexisten, pero para nosotros la fórmula más efectiva de poder responder a esas necesidades satisfactoriamente ha sido preguntar, escuchar y dar sobre todo la oportunidad de realizar, es decir, poner todo lo que estuviera a nuestro alcance, todos los servicios que nosotros conozcamos, intentar coordinarnos con ellos para que todas esas propuestas que desde los mayores de 65 se nos hacen, pues sean posibles en esta ciudad. Ser un buen caldo de cultivo, es ser un nexo entre la población mayor y los recursos. Esa era un poco la idea. Diferentes aspiraciones, es lo que os decía antes, no es la edad lo que nos determina, sino las diferentes aspiraciones. Es decir, si yo tengo la aspiración de sentirme bien como persona, ya no solo como mayor, haciendo lo que uno mismo conoce, es decir, hacer uso de mi experiencia, la aspiración también de que la actividad, el movimiento y la relación con otras personas me haga sentirme bien, dejarme impregnar, mantenerme al día y estar dentro de los círculos, no fuera de los círculos, evitar esa soledad de la que hablaba José Luis. Aspiración de realizar algo a mi corte y medida, no al corte y medida de los demás, sino como a mí me gusta. Cuando las personas que se acercan a nuestro servicio con la intención de que les orientemos, normalmente les preguntamos, bueno, ¿y tú? ¿Qué quieres? Y a partir de ahí lo que hacemos es intentar buscar eso que desea la persona, lo que le hace sentirse bien, y vamos intentando resonar, articular mimbres para que esa persona pueda estar bien. Incluso hay personas que dentro de esos niveles de participación cogen el máximo y dicen, no, yo quiero gestionar mi propia actividad. Y tenemos grupos que están funcionando liderados por mayores de muchos niveles que luego os daré algunos ejemplos para que conozcáis. Y por último, aspiración a ser un grupo de influencia o referencia para otras personas. Es decir, no es solo que yo participe en una actividad, venga, me siente,
algo me llevo a casa. Ya no es solo que incluso intervenga y ya no es solo que incluso decida cómo quiero que sea y participar en la gestión de esa actividad, sino que quien me ve pueda sentir la gana de hacerlo también. Es decir, que seamos un poco víricos, ¿no?, en esto de contagiarnos la motivación y las ganas de hacer cosas. Pero era importante tener en cuenta que las personas no somos siempre línea plana. Tenemos momentos en la vida y pasamos por procesos diferentes, por procesos vitales. Es decir, pues me jubilo, ¿tiempo libre máximo? Lo he puesto entre interrogantes porque esto de que antes se pensaba que los mayores porque dejaban de trabajar ya tenían todo el tiempo del mundo, ahora es una mentira como una casa, lo sabéis, ¿no? Bueno, ¿y mi familia? ¿Cuál es mi rol en ella? Van cambiando las posiciones como hombre, como mujer, ¿dónde me sitúo? Ha cambiado tanto la sociedad que realmente pues, mantenernos en una estructura fija todo el tiempo es algo imposible. Mis ausentes y mis presentes, los duelos y los nuevos círculos que hago, la gente que conozco, cómo me hace resituarme en la vida. Con mi quinta, con los de otras, me gusta hacer cosas con otras generaciones, me gusta estar con los míos. O el futuro. Tenemos miedo y ante el miedo podemos reaccionar de varias maneras, podemos retraernos o podemos avanzar. Y en este caso es hacerse las preguntas de a qué me enfrento, ¿no? A nuevas enfermedades, a nuevos medios tecnológicos, a nuevos aprendizajes y cómo poco a poco puedo hacer frente a todas esas cosas que me van pasando, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos estos ejes estratégicos que veis, la participación, la independencia, la salud física y la psíquica, la intergeneracionalidad, el aprendizaje permanente, la cultura y el ocio. Los rellenamos de actividades que tengan que ver con esos ejes estratégicos. Y hemos inventado, no inventado porque todo está inventado, pero hemos definido una serie de dimensiones bajo las cuales entendemos que se oculta el bienestar de la persona, ¿no? Y decidimos hacer una hipótesis de cómo esos ejes y esas actividades que se adscriben a esos ejes impactan en esas dimensiones y luego las cotejamos con los usuarios y usuarias de esas actividades. No os voy a aburrir con los ejes, pero bueno, las dimensiones, como vamos justitos de tiempo, voy a ir rapidita. Las dimensiones son sociales, son emocionales. Dentro de las terceras no me acuerdo, pero como lo tengo en las transparencias ya saldrá. Con los nervios se me pasa. Pero bueno, las dimensiones sociales es la relación con los demás, crear nuevos vínculos y qué opino yo de mí mismo, ¿no? Esa sería una parte de las dimensiones sociales. Las dimensiones emocionales, pues tener una actitud positiva ante las cosas es importante, no enfrascarnos en ese rol de víctima, sino empoderarnos y hacernos gestores de nuestro propio barco. La motivación es la antena que todo lo dirige. Si estamos motivados, vamos a donde sea. No hay dificultad que se nos ponga, buscamos aliados y seguimos hacia adelante. Y eso es lo que nosotros entendemos que es el bienestar de la persona. Siguiendo con las emocionales es pues, sentirme satisfecho y tener la sensación de que yo controlo y puedo gestionar. Y en lo ambiental, pues tener un entorno con el que me pueda relacionar, tener capacidades y competencias para adaptarme a las situaciones que me sucedan y adaptarme a los cambios. Con esto ya termino la dimensión biológica del bienestar, que es el conjunto de los hábitos saludables. Y a partir de ahí, pues varias consideraciones importantes que me voy a saltar por la falta de tiempo. Pero creo que con esto queda bastante reflejado cómo hemos ido consiguiendo pues, tener actividades como las bibliotecas humanas, que es un cruce donde todos nos podemos beneficiar de la experiencia de otras personas y ahí se borra el concepto edad biológica, o cómo de repente de una propuesta hace 15 años surge un grupo de batucada en el que una de las personas más mayores tiene en este momento 80 años y lleva un zurdo de este tamaño, ¿no? Que invita a otras personas a hacer cosas. Tenía un vídeo, pero no va a poder ser. Así que nada, os invito a que para que conozcáis el programa cojáis la agenda en cualquiera de los centros de cultura, de Donosti, en ambulatorios, en polideportivos y os animéis a venir o a animar a alguien a que venga, porque todavía a los más jóvenes no les pedimos carne. Así que con esto, muchas gracias.